Como decíamos en un vídeo anterior, la comunión con los clásicos se consuma cuando los vestigios materiales acreditan la veracidad de sus relatos. En el episodio de hoy, convalidamos a Suetonio, en un asunto que unirá los destinos de Calígula con los de Mussolini. Nos vamos al lago Nemi, un pequeño laguito de apenas 160 hectáreas situado en el Lacio, muy cerca de Roma. Era zona reservada al veraneo de las élites. Aquí tuvo su villa Julio César y la tendrán otros emperadores. Incluso el Papa mantiene la suya a día de hoy. Estamos en el siglo I, dinastía Julio-Claudia. Hay un nene muy simpatiquito, César Augusto Tiberio Germánico, al que le gusta jugar con las sandalias de su padre, las Caligae. Se va a quedar con este nombre, sandalitas. De Calígula se cuentan muchas locuras, como cuando mandó a sus soldados a luchar contra el mar, o cuando trató de nombrar cónsul a su caballo en Quitatus. Pero la más loquísima es la que tiene que ver con el pequeño lago Nemi. En esta zona se adoraba a Diana Nemorensis, una mezcla sincrética entre Diana, la Artemisa griega, y la egipcia Isis. La diosa tenía un templo en el bosque, a cargo de un sacerdote, el Rex Nemorensis. Una oscura tradición decía que quien quisiese ocupar el cargo tenía que matar a su titular, de ahí que fuese siempre armado. Suetonio cuenta que Calígula, tan gracioso él, ofreció el cargo a un gladiador. A mediados de agosto se celebraba la Nemoralia, una procesión en honor a Diana en la que se iba con antorchas desde Roma y se llegaba hasta la orilla del lago donde se lanzaban frutas y otras ofrendas. Esta es, por cierto, la festividad pagana en la que la Iglesia acomodó el día de la Asunción. El emperador quiere superar cualquier delirio que haya hecho antes monarca alguno y ordena la construcción en el lago de 2 barcos disparatadamente gigantescos. Estamos hablando de más de 70 metros de eslora, para una charca que apenas si superaba el kilómetro de longitud. Pero vamos a ponernos en situación. El Titanic vikingo, el Roskilde 6, 37 metros de eslora. Las carabelas de Colón no superaban los 20. Incluso el terrorífico buque Vasa, expuesto en Estocolmo, es varios metros más pequeño. La llamada prima nave era, por así decirlo, el barco religioso. 71 metros, más ancho a popa que a proa, para albergar un tremendo templo de Diana Nemorensis. La segunda nave era el barco de recreo, inenarrable. Calefacción por toda la nave, incluso baños termales, diversas estancias palaciegas de mármol, árboles frutales y traineras para remolcar estos monstruos. Pero el disfrute le va a durar poco al princeps. Una coalición de senadores y pretorianos lo asesina con tan solo 29 años. Como seguro sabéis, su tío Claudio estaba escondido tras una cortina y los pretorianos, en vez de matarlo, lo nombraron emperador. El Senado había acumulado tal odio hacia Calígula que decreta su damnatio memoriae, es decir, anular sus recuerdos. En consonancia con ello, se procedió al hundimiento de los 2 barcos. Tras su destrucción, jamás se volvió a hablar de ellos en el mundo romano. Y llegamos al Renacimiento. La pasión por Roma se desata. Empiezan a coleccionarse todo tipo de objetos. La escultura clásica se pone de moda. Por cierto, la dejaban sin pintar para imitar a los clásicos, pero estaban equivocados. Los antiguos la pintaban, lo que pasa es que el tiempo había eliminado los pigmentos. Los pescadores del lago Nemi van recuperando objetos asombrosos y empieza a correrse la leyenda de que hay barcos gigantescos en el fondo. Esto llega a oídos del propietario de las tierras, el cardenal Próspero Colonna, que va a organizar una exploración para ver si es verdad eso de los barcos. Contrata nada más y nada menos que al humanista italiano Leon Battista Alberti. Este se hace con un equipo de buceadores genoveses, los Marangoni,
pero tras muchos esfuerzos solo consiguen extraer un trocito de casco. Ahora es el turno de Alejandro Medici el Moro. Sí, es el que puso de duque de Florencia a Carlos V, después de humillar en Italia a Francisco I de Francia. Se va a utilizar un sistema de campana de buceo diseñado por Leonardo da Vinci que permite contemplar las naves. Quedan absortos ante las gigantescas anillas con cabeza de león para el amarre y remolque. A finales del siglo XIX, con Italia ya unificada, una nueva expedición recupera una espectacular cabeza de gorgona y, lo que es más importante, logra determinar de qué emperador se trataba. Se encuentra un trozo de tubería con una inscripción: César Augusto Germánico. Calígula. Llegamos al siglo XX. Italia vive la época de prosperidad industrial de la mano del giolitismo, la habilidad de su primer ministro para pactar con unos y con otros. Pero se declara la Primera Guerra Mundial. Los sinsabores que dejó la guerra, esa victoria mutilata italiana, unidos al miedo a la expansión de la Revolución Soviética, alentaron sin duda la llegada del fascismo. Mussolini vivía obsesionado con la idea de recuperar la gloria de la antigua Roma, y aquí entra en escena de nuevo nuestro lago. Hay que reflotar, a mayor gloria del imperio, los barcos de Calígula. Se crea una comisión presidida por el historiador Conrado Ricci, y el matrimonio de Guido y Carlo Celli ofrecen gratuitamente las bombas de su empresa Riva en Milán. Según los cálculos, había que bombear 40 millones de metros cúbicos de agua, una tarea que llevaría unos 4 años, y que el duce en persona va a supervisar. Se construye una inmensa nave para albergar los barcos. Va a haber que romper la pared para poder introducirlos. Por fin, las embarcaciones de Calígula van a ser expuestas al público. Ha nacido el Museo de las Naves Romanas. Como no puede ser de otra forma, el Duce lo inaugura en 1939. Pero, al igual que le sucedió a Calígula, va a poder disfrutar muy poco tiempo de los barcos. Calígula, Benito Mussolini morirá asesinado por sus propios súbditos. ¿Qué pasó con los barcos? Hicieron un último servicio a la patria, sirviendo como refugio durante los bombardeos aliados. Pero la noche del 1 de junio de 1944, un terrible incendio destrozó el museo, dejando las dos naves reducidas a cenizas. Bien, creo que nos ha quedado un episodio bastante interesante. Pero hay algo más que añadir. Veréis, tradicionalmente se ha echado la culpa a los alemanes del incendio del museo.
Era algo difícil de entender. Quedaban 3 días para la toma de Roma y los aliados estaban sometiendo a la zona a un intenso bombardeo. Pues hay un libro publicado en 2023, por aquí lo tenéis, que deja las cosas en su sitio. Fue una granada aliada la que provocó el incendio. Tenéis un resumen hecho por los propios autores en esta web que os marco. Lo recomiendo porque arroja mucha luz y mucha documentación sobre el tema. ¿El museo volvió a abrirse? Sí, volvió a abrirse en 1988. ¿Qué encontramos en el museo? Bueno, pues encontramos bastantes piezas de los barcos, como esas grandes anillas que veíamos, y también unas reproducciones a escala 1:5 que se hicieron de las naves. Hubo un proyecto en los años 90, el proyecto Dianae Lacus, que intentó hacer una de las 2 naves a escala 1:1. Pero al final, por falta de financiación, la cosa no llegó a buen puerto, nunca mejor dicho. Solo me queda pediros que sigáis acompañándome en estos pequeños paseos por la historia, que os suscribáis y en breve, si los dioses son propicios, nos veremos.